Uruguay tiene que enfrentar desafíos fundamentales y esos desafíos fundamentales para los próximos años, en primer lugar, significan seguir trabajando con políticas activas en materia de transformación de la estructura productiva del Uruguay. Uruguay, como todo país geográfica, físicamente pequeño, tiene que tener la convicción permanente de que su camino estratégico es la diversificación, la multiplicación de alternativas. Lo peor que le puede pasar a un país chico es no tener opciones, no tener más de un camino para elegir. Y en esa diversificación hay una característica fundamental que también tiene carácter estratégico, es la apuesta a la excelencia, la apuesta a la calidad. Cuando un país es chico, nunca va a poder discutir sus alternativas en términos cuantitativos. Lo suyo no es la cantidad, lo suyo tiene que ser la calidad, la excelencia, la apuesta a la innovación, el fortalecimiento de la cadena conocimiento, innovación, eficiencia, productividad, competitividad. Esa es la cadena que hay que apoyar y que hay que promover. No podemos congelar los criterios de estímulo a la inversión. Tienen que estar en evolución permanente, a tono con los cambios en el país y también con los cambios en el mundo. Y naturalmente tener un sistema nacional de competitividad. ¿Qué quiere decir tener un sistema nacional de competitividad? Quiere decir abordar el tema de competitividad, que es fundamental para un país como el Uruguay, desde las diferentes perspectivas que se articulan con el concepto. Y tratar de que no solo no haya esfuerzos separados al respecto en el país, sino que haya un tratamiento transversal a lo largo y a lo ancho de toda la sociedad para reforzar desde esas diferentes perspectivas el camino de la competitividad. Pero Uruguay hoy tiene grandes deficiencias en materia de potencial físico y tiene que incrementarlo y mejorarlo en cantidad y en calidad. Por eso hablamos del esfuerzo que va a haber que realizar en materia de transportes. La recuperación del ferrocarril es una meta que debe concretarse en el transcurso de este periodo de gobierno. La infraestructura portuaria, particularmente con esos centros neurálgicos que son Montevideo, Nueva Palmira, la eventualidad del proyecto de puerto de aguas profundas que tendrá que seguir estando en la consideración del país, los avances en materia de matriz energética, articulando el gas natural con la proveniente de recursos naturales renovables, que es el camino que Uruguay ha venido siguiendo y que muestra avances importantes, como por ejemplo la generación eólica, la fotovoltaica, los biocombustibles, de modo de ir independizándonos de las fuentes tradicionales de energía que históricamente, aunque aún están pasando por un momento favorable en la actualidad, le han significado al país costos muy importantes. Necesitamos un sistema educativo con conducción nacional, un sistema que integre todos los tipos de educación y sus niveles, la primaria, la secundaria, la terciaria, pero también la formal, la informal, y que tenga conducción nacional. Que este país, que debe tener un proyecto nacional, tenga también un sistema educativo coherente con su proyecto nacional. Y el volumen y la calidad del gasto público como factores muy importantes. El gasto público es la herramienta más potente que puede tener un país en materia de políticas públicas para generar cambios de este tipo. No es que los ingresos públicos no importen. Los ingresos públicos tienen que tener también una coherencia con los criterios que el país desea poner en práctica. Pero la herramienta potente es el gasto público orientado correctamente y sobre todo el gasto público de calidad.
quizá lo más importante en materia de gasto no sea su volumen, sino la calidad de ese gasto. ¿Dónde está orientado? Su coherencia con las necesidades nacionales, la existencia de evaluaciones permanentes, la articulación del gasto con los resultados que se esperan y se obtienen, y al mismo tiempo los compromisos de gestión. Esto es, compromisos de gestión que hagan que precisamente la calidad del gasto es coherente con los fines que se están persiguiendo. Y obviamente la macroeconomía tendrá que estar al servicio de estos desafíos. Y por eso el trabajo por los equilibrios es absolutamente fundamental. No constituyen fines en sí mismos, pero sí constituyen bases imprescindibles para que todas las transformaciones que ya hemos realizado y las que nos proponemos en el futuro tengan viabilidad. Ustedes se preguntarán por qué hablo de las que ya hemos realizado. Porque en el desorden no solo se comprometen las que vendrán, sino las que ya se hicieron. No conozco una sola experiencia en el mundo que logre o que haya logrado buenos resultados en el desorden macroeconómico. No conozco ninguna. Y si no conocemos ninguna, es porque evidentemente no es posible compadecer una cosa con la otra. El país necesita tener equilibrio fiscal, que es el ancla de la política económica. Hoy hablábamos del gasto público, precisamente por la potencia que tiene el gasto como herramienta, el equilibrio fiscal es fundamental para que juegue ese papel de herramienta fundamental al servicio de las transformaciones. Y por supuesto el combate a las presiones inflacionarias, la consistencia entre el equilibrio fiscal, el monetario y el salarial también, en épocas como las que vive el país de hoy, son características absolutamente básicas para proponernos, por un lado, defender lo que ya logramos, y por otro lado, seguir avanzando sobre la base de los caminos que se han propuesto.